Bueno, hoy fue un día que amaneció lloviendo, el cielo estaba, bueno, pues gris, pero estamos aquí el día de hoy. El Señor nos ha traído el día de hoy hasta acá. Hemos escuchado la voz del Espíritu Santo y eso quiere decir que, bueno, hay palabra, amén. Y es oportuno en estos tiempos hablar de estos temas que venimos hablando del cuerpo de predicadores que hemos estado asistiendo y dando la palabra, porque habla precisamente, esta serie habla de la familia. Y la familia sabemos todos que es uno de los blancos preferidos del enemigo. Cuando nosotros analizamos cualquier persona que tenga resentimiento, maldad en su corazón, vemos el contexto de esa persona y es que viene seguramente de una familia con algún tipo de problemas o disfuncional en algún punto. Y justamente esta serie pues nos ayuda en muchos aspectos a ir sanando, a ir revisando aspectos de nuestra vida familiar que son importantes, ¿sí? La idea como cristianos, cuando hablamos de la familia, es seguir eso que el Señor nos dijo en Mateo 7, 24, 25. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentado en la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo es la roca. Una vida cimentada en la roca y una familia cimentada en la roca. Eso es lo que el Señor quiere, que nos afirmemos allí. Y lo que venimos hablando, o la serie de predicas, voy a ir repasando algunos puntos importantes para tratar de refrescar lo que el Señor nos ha hablado durante estos días. Lo primero fue el poder de una decisión familiar. Eso lo dio nuestro hermano Mauricio. Él decía, el servicio a Dios es el fundamento que protege la estructura familiar contra la desintegración. Él se basó en Josué. Cuando Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Una familia que sirve unida es una familia que permanece unida. Es importante que si formas parte de esta congregación, actives también a tu familia, activa a tus hijos, activa a tu esposo, a tu pareja al servicio. Porque eso muestra adoración al Señor. Después vamos con rompiendo moldes, un nuevo comienzo. En ese tuve yo la oportunidad de compartir ese mensaje y hablaba de que tu origen no determina tu destino. La gracia de Dios es más poderosa que cualquier herencia de dolor. Y en esto veíamos eso que suelen llamar maldiciones generacionales y que muchas veces suele definirnos. No, bueno, es que mi papá era mujeriego, entonces yo también tengo que ser mujeriego. Es que mi mamá era así, brava y no sé qué, y yo también tengo que ser así. Y ese tipo de cosas vino el Señor para romperlas. En el nombre de Jesús se rompen. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, somos nueva criatura. Amén. Después vemos un mensaje que se dio justamente el Día de las Madres por mi hermano y pastor Álvaro Balestrini, el legado que no se borra. Y él dice, la fe genuina es la mejor herencia frente a la incertidumbre social. Una fe genuina. Dejarle a nuestros hijos ese legado es mejor que dejarle cualquier herencia. Cuando dejamos a hijos, sobrinos o nietos bien cimentados en la roca, téngalo por seguro que esos son personas que van a ser de provecho para el reino de Dios. Amén. Muy importante que nos evoquemos a compartir la palabra con nuestros hijos,
con nuestros nietos. Yo no tengo nietos todavía, pero cuando lo tenga lo voy a hacer para que queden bien cimentados en la roca. Y esa va a ser su mejor herencia. Cualquier cosa que yo le dé material no vale la pena. Después vemos sanando heridas de la distancia. Sanando la herida de la distancia. Esto es un flagelo de nosotros los venezolanos en estos últimos, digamos, 10 años. Esta diáspora que hubo de familiares que, bueno, literalmente ya no comparten con nosotros físicamente, pero están en otros países, y el Señor tuvo tanta misericordia con nosotros que lo hizo justamente cuando la tecnología estaba en su punto, en donde podemos por lo menos compartir vía mensaje, videollamada o lo que sea con nuestra familia y sentirlo cerca. En otros años este tipo de separaciones, en los años 40, en los años 50, eran mucho más difíciles. Se comunicaban por carta. Recuerdo que mi abuelo paterno dice que, bueno, se trajo a su familia como 10 años después. Y todo fue cuadrando todo por cartas, porque habían hasta sectores en otros países que no tenían ni teléfono para poder hablar. Pero gloria al Señor que a nosotros, por lo menos en Venezuela, nos permitió vivir esta diáspora con tecnología. Y lo que nos dice este mensaje es que sí, está bien que tengas familiares que están lejos de ti, pero también el Señor te ha dado una familia extendida aquí en Cristo Jesús. Cuando tú volteas y ves a personas que quizás no conozcas, puede ser que las termines conociendo allá afuera y no sabes cómo puede interactuar contigo al mismo nivel que puede interactuar un familiar. Por eso yo los invito, y en esta parte sí los hago reflexionar un poco. A veces buscamos la manera de salir de aquí casi que corriendo porque nos queremos ir para la casa. Tómense un tiempo. Conozcan gente, denle la mano a las personas allá afuera. De verdad que esta es una familia, esto es un tesoro que el Señor nos dio. Después, nuestro hermano Robert nos comparte el arte de sanar las grietas. La reconciliación familiar es un reflejo del Evangelio. Dios tomó la iniciativa con nosotros, nosotros las tomamos con la familia. Cuando nosotros buscamos la manera de reconciliarnos con nuestros familiares, estamos reflejando el Evangelio. Estamos reflejando el amor de Cristo. Nosotros no podemos decir que venimos y nos congregamos aquí y tenemos problemas con nuestra familia. Eso no debería pasar. Si usted genuinamente está buscando en los caminos del Señor, el Señor el día de hoy tiene algo que decirte con respecto a eso. Hay que sanar heridas, hay que restaurar grietas, hay que perdonar y hay que pedir perdón. Y eso lo vamos a estar tocando un poquito más durante la mañana. Después tenemos cuidadores de tesoros, el rol de la familia extendida. Esta prédica hablaba de que Dios usa estructuras familiares no convencionales para cumplir sus propósitos eternos. Un poco de lo que les decía, esta familia extendida que todos tenemos. Pero también esta parte a mí me trajo un poco de reflexión mientras preparaba el tema, en que hace unos días atrás fue el taller de las Déboras, que fue dictado por una psicóloga que estuvo acá, que también, gloria al Señor, es creyente, y hablaba de que hay muchos modelos hoy en día de estructuras familiares y que esa es tu familia perfecta. Venimos arrastrando desde la historia que la familia perfecta es padre, madre, hijo y hermanos, si te tocó tener hermanos, pero no necesariamente es así. Una familia perfecta puede ser madre, hijo solamente si estás solo ahorita, o padre, hijo solamente si están solos, o un tío y un sobrino y una sobrina y muchos modelos de familia. Y no valoramos ese regalo que el Señor nos dio. No lo valoramos. No tendemos a tomarlo en cuenta lo suficiente porque pensamos que no tenemos ese modelo familiar perfecto. Y no necesariamente es así. Una familia es el conjunto de personas que conviven
bajo un mismo techo, con el que puedes compartir, con el que puedes abrir tu corazón, a los que puedes ayudar. Incluso hay familias de amigos. Son tan considerados una familia como incluso un hermano. De hecho, hay un proverbio que, si no me equivoco, habla así, ¿no? Que a veces un amigo es hasta mejor que un hermano. Y no podemos desestimar ese tipo de modelos familiares, siempre y cuando estos estén amparados bajo la ley del Señor. Es un modelo familiar válido. Amén. Y hay que valorarlo. Y justamente, pues el día de hoy vamos a hablar, rozando un poco este tema que hablé de penúltimo, el tema de sanar grietas, de un problema bastante común que sucede en las familias a nivel mundial. Es acerca del peligro del favoritismo y la comparación. El peligro del favoritismo y la comparación. ¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro y le pedimos al Señor de todo corazón que el Espíritu Santo de Dios nos hable el día de hoy? Amén. Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te doy la gloria y la honra, porque tú eres el Señor, porque eres el creador de los cielos y de la tierra, Señor, porque no hay detalles, Señor, que se te escapen. Todo tú lo ves, todo tú lo sabes, Señor. Padre, yo te pido el día de hoy que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Padre, y que esta palabra llegue a aquellos corazones que la necesitan, que se restauren familias, que exista el perdón, que se vea el reflejo de tu Hijo Jesús en todos y cada uno de nosotros a partir del día de hoy, Señor. Padre, te pido que hagas los cambios, hagas las tallas necesarias en nuestra vida, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, el peligro del favoritismo y la comparación es un método que muchas veces hemos usado, padres, de manera muy equivocada. Es un método con el que a veces queremos lograr hacer un bien y al final logramos hacer un daño. Cuando le decimos a este niño, haz las cosas como las hace tu hermano, mira que tu hermano si las haces bien, no las sigas haciendo de esta manera. Eso muchas veces, según dicen los psicólogos, y estuve leyendo por allí, es tan doloroso como un golpe físico. Tan doloroso como un golpe físico. Que te comparen, que te hagan ver menos, no es la forma correcta de hacer crecer a ese muchacho o muchacha. No es la mejor manera. Y muchas veces con buenas intenciones queremos hacer las cosas, pero lamentándolo mucho estamos haciendo un daño. Pero en ese tipo de situaciones, literalmente hay tres tipos de víctimas diferentes. Primero, el hijo que es comparado. ¿Ok? El hijo con el que se menosprecia. Otra víctima, y aunque parezca mentira, también es el hijo favorito. Es el hijo que está haciendo las cosas aparentemente bien. Y el padre o la madre a veces también son víctimas. Y esa es la forma en la que vamos a estar estructurando la prédica del día de hoy. Vamos a ver esos tres puntos de vista y ver qué nos dice el Señor en cada uno de ellos. Amén. Ok, el primero, el hermano víctima de la comparación. Aquí vamos a tomar un ejemplo bíblico. ¿Quién no sabe la historia del rey David? Si no la saben, se las cuento. El rey David, antes de ser ungido, el profeta Samuel va y habla con Isaí y le dice que le muestre sus hijos. Cuando el profeta Samuel empieza casi que a entrevistar, digamos, se puede hacer de una manera, entrevistar a cada uno de ellos, el Señor le dice que no es ninguno de ellos el que ha de ungir como rey. Y le pregunta a Isaí, ¿están aquí todos tus hijos? Y él le dice, se me olvidaba, está David.
pero él está cuidando las ovejas. Está por allá. Lo voy a leer más textualmente. Está en Primera de Samuel 16:11. Samuel dice: ¿son todos tus hijos? Isaí responde: queda el más pequeño, pero está cuidando el rebaño. Samuel, yo creo que no, Isaí creo que no estaba muy orgulloso de David. Si la instrucción era clara y le estaba diciendo: muéstrame a tus hijos, ¿qué pasó con David? ¿Qué le pasó por la mente a Isaí? No lo estaba valorando definitivamente lo suficiente. Y muchas veces pudiéramos pensar que nuestros padres a lo mejor no nos han valorado lo suficiente. Y eso trae consecuencias muy tristes. Pero yo tengo una palabra de Dios para ti. Y cuando te hablo de una palabra de Dios, es literalmente lo que Dios le dijo al profeta Samuel. Y que hoy el Señor te dice a ti. Primera de Samuel 16, en la parte B, dice: yo no me fijo en la apariencia, yo me fijo en el corazón. El Señor se fija es en el corazón de nosotros. No importa si tu hermano tuvo o tiene más talentos que tú, tu Padre Celestial ve tu corazón. Que tengas un corazón conforme al corazón de Dios. Eso es lo que al Señor de verdad le agrada. Nuestro Padre Celestial. Somos llamados a perdonar a nuestros padres por los errores que cometen con nosotros. Pero debe importarnos más lo que nuestro Padre Celestial piensa de nosotros. Y eso va en función a los cambios y a las cosas que debemos hacer para tener realmente un corazón conforme al corazón de Dios. Sin embargo, los daños que suelen sufrir estas personas que son comparadas, a veces los pueden perseguir durante toda su vida. Son personas que viven comparándose con otros, porque en realidad no fueron validados en su casa y buscan validación. Viven comparándose con otras personas. Siempre buscan querer ser como los demás. No valoran los dones que el Señor le dio. Porque precisamente están pendientes de cómo aquel fue validado y yo debería hacer lo mismo para que me validen de la misma manera. Yo pasé por eso. Por eso es que esta prédica en muchos aspectos toca mi vida personal, porque justamente pasé por esas situaciones. Me comparaban con mis hermanastros mayores. Ellos eran fornidos, grandes, así, fisicoculturistas y tal. Entonces yo tenía que matarme en un gimnasio para yo tener la validación de mi papá, pues. Y resulta que al final del cuento es lo que menos esperaba. Al final del cuento es lo que menos importaba. Un físico, o qué tantas novias tenía, o temas por el estilo. Eran lo que de verdad te hacían valioso delante de los ojos de papá. Y en realidad era algo que hoy en día te pones a sopesarlo y era tan absurdo. Pero no solamente eso, hay veces temas de talentos con la matemática, por ejemplo. Mira, pero míralo a él sí termina el examen de matemática y saca puro 20, y tú no sacaste 20. Y tú decías, bueno, pero es que no me da el ejercicio, pues. Resulta que, bueno, al final del cuento me terminé graduando y siendo profesional yo, y mis hermanos no. Porque no había descubierto que en realidad esos dones y talentos que yo tenía, algunos lo desarrollan un poco más rápido, otros lo desarrollan un poco más lento. Pero justamente ese tipo de comentarios hacen que tú pierdas cualquier tipo de validez y explores lo que de verdad son tus dones y tus talentos. Pero para todo esto la solución es una sola: perdonar. Somos llamados a honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y si lamentándolo mucho fuiste víctima de una comparación,
tu deber como cristiano es perdonar. No hay otra salida. Perdonar tanto a tu madre como a tu hermano, o a tu padre como a tu hermano. Porque a veces este tipo de comportamientos y situaciones generan rencores y separaciones entre hermanos. Como padres somos llamados a romper esa triangulación de padre, hijo bueno, hijo malo. Hay que romper con eso. Amén. Pero nosotros en la palabra encontramos que justamente como padres debemos cuidar el corazón de nuestros hijos en todo momento. La palabra de Dios dice: hijo, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Pero, padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. El Señor nos los dice. Eso es exasperar de cierta manera a nuestros hijos. Los que me conocen saben que tengo 3 hijos: Jean Paul, Génesis y Juan Diego. El Señor me ha bendecido con 3 chamos. Y eso para mí, de verdad, en el principio era un reto. Y yo pensaba, oye, no quiero tener favoritos. Ya me diste 3 hijos, Señor, pero no quiero tener favoritos. Los voy a valorar a todos por lo que cada uno es por separado, sin compararlos. Claro, yo tuve esta mala experiencia cuando estaba pequeño y joven y no quería repetirla con mis hijos. Gloria al Señor por las cosas malas, porque justamente nos moldean para hacer las cosas bien en este momento. A Jean Paul lo valoro por su tenacidad, lo valoro por su autonomía, lo valoro por su disciplina. A Génesis porque es ternura, porque es palabra de Dios a mi vida en los peores momentos. Siempre tiene un mensajito y se acerca a mí o me lo manda por el WhatsApp y me manda un versículo bíblico. ¿Cómo no valorar a mi hija cuando me da palabra de Dios cuando más la necesito? Y Juan Diego es la risa, es el buen humor, es las ocurrencias. A todos y cada uno de ellos los bendigo por separado, por lo que son cada uno, por lo que representan en mi vida. Y gloria al Señor porque yo pasé por aquellas cosas que me hicieron sentir tan mal y no repetir ese patrón con mis hijos hoy en día. No hacerlos sentir favoritos delante de cada uno, hacerlos sentir favoritos por separado, porque es que así como hace el Señor con nosotros. No entendemos la omnipotencia y la omnipresencia del Señor, el amor tan grande que tiene, que a todos y cada uno de nosotros nos hace sentir especiales allí en donde está cada uno de nosotros sentado. Estamos cada uno sentado. El Señor es así. A mí me lo mostró. Y cuando estaban más pequeños agarraba a Génesis y le decía: Génesis, vamos a comernos un helado, tú y yo, vamos. Nos íbamos, nos comíamos el helado. Cuando nos comíamos el helado le decía: no le vayas a decir nada a tus hermanos que nos comimos un helado, ¿ok? Chévere. La llevaba para casa. A la siguiente semana agarraba a Diego: vamos a comernos una chuchería, pero no le vayas a decir nada a tu hermano. Yo los quería hacer sentir especiales a todos y cada uno. Sentir que soy el favorito era algo bueno para ellos. Y gracias a Dios mis hijos hoy en día no tienen rencores uno contra el otro. Pelean como todos los hermanos, porque eso es normal. Pero cada uno se siente especialmente querido. Y yo tuve que pasar por esos momentos tan desagradables. Golpes físicos. Los psicólogos dicen que se siente como un golpe físico. Yo recibí bastante y no quería que mis hijos pasaran por lo mismo. Ahora vamos con el hijo favorito. El hijo favorito, aunque no lo crean, también puede ser víctima. Porque es un hijo que busca la validación constante que ya su papá o su mamá siempre le dan. Y los hace vivir como en un estrés de mantener siempre buenas calificaciones, o de ser el mejor deportista, o de ser lo mejor en algún área, para que su papá o su mamá siempre los valide. Eso le crea cierto estrés.
Y muchas veces cuando salen a la calle y están acostumbrados en casa a recibir validación, a recibir reconocimiento de parte de sus padres, pero llegan a la sociedad, a donde la sociedad no contempla perdón, no perdona a nadie, suelen frustrarse, porque no tienen esas validaciones que tienen en casa. Y eso también pasa con los hijos únicos. Muchas veces nos evocamos a un hijo único. Yo también fui hijo único. Yo soy hijo único de mamá y de papá, pero tengo hijos por parte de padre y por parte de madre. Tengo una familia complicada, pero era la familia que el Señor me dio. Es la familia que el Señor me dio. Y llegué a vivir aquello de esa sobreprotección por parte de mamá. Y cuando salgo a la vida, veo que la cosa es totalmente diferente. Y para esa historia, o para ese tipo de forma de ver esto, vamos a Génesis 37, 6, 8. Y vamos a hablar un poco de José. Génesis 37, 3, 4, mejor dicho. Génesis 37, 3, 4. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Tan lejos llegó esta acción que tuvo Israel, que hizo que los hermanos de José lo lanzaran a una cisterna. Tan lejos llegó la ignorancia de este tema, que hizo que su hijo preferido sufriera más que todos. Ahí no había túnica de colores que lo salvara. Sufrió las consecuencias. José, lo conversaba con mi hermano Robert hace rato, y esto lo estoy agregando porque me parece puntual. José fue un poco ingenuo al pasearse delante de sus hermanos con su túnica de colores. Al hablar y decirle a su hermano: he soñado que los veré a todos ustedes inclinados ante mí. Wow. ¿Cómo se sentiría que tu hermano te diga eso? Yo te voy a ver a ti inclinado ante mí. Eso no se siente muy sabroso tampoco que se diga, ¿no? Obviamente, había rabia. ¿Justifico que lo hayan lanzado a una cisterna? No, por supuesto que eso no lo justifico. Pero despertó un motivo, lamentándolo mucho su inocencia, su forma de ver las cosas, quizás desde el punto de vista del hijo prometido, del hijo preferido, lo hizo ver las cosas como que no, esto quizás no lo van a ver mal. Y lo dijo así tan deportivamente: los veré a ustedes inclinados ante mí. Lamentándolo mucho, las consecuencias fueron graves. Que después ayudaron para su bien, sí. En Génesis 50 lo dice. Todo eso terminó ayudando para su bien. Después en Génesis 37, 6 al 8, les dijo: por favor, escuchen lo que he soñado. Esta es la parte donde les estaba hablando de que justamente le decía: he aquí, estábamos gavillas en medio del campo, y mi gavilla se levantaba y se mantenía erguida, mientras que sus gavillas la rodeaban y se inclinaban ante la mía. Sus hermanos le respondieron: has de reinar tú sobre nosotros y nos has de dominar. Error. Para mí, su ingenuidad. Pero ¿qué debe hacer el hijo favorito? Y esta parte es importante porque quizás también estuvimos en la posición del hijo favorito. Ese hijo favorito tiene que buscar la manera de crear puentes con su hermano, de no dejar que su padre lo exalte por encima de sus otros hermanos. Decirle literalmente: no, papá, ya va, está bien. Él es especial por lo que es y yo por lo que soy, pero no lo compares conmigo. Crear puentes. Si llegó a suceder
Pedir perdón. Si de quizás te paseaste con esa túnica delante de tus hermanos, pide perdón. Porque quizás tienes un hermano que tiene un rencor contra ti desde pequeño y ni siquiera sabes por qué. De repente no sabes ni siquiera por qué tú nunca has logrado cuajar, como dicen por aquí en criollo, con tu hermano. Es que precisamente a lo mejor algo de ese tipo pasó. Yo de verdad que en mi oración de apertura le pedí al Espíritu Santo que nos mostrara justamente en dónde tenemos que hacer ajustes como familia, como hermanos. Hay que buscar la manera de evitar el orgullo. Ese orgullo que quizás tuviste toda tu vida porque eras quizás el favorito de papá o de mamá. Tíralo por tierra y pide perdón a tu hermano si es necesario. El otro punto de vista que estamos estudiando es cuando los padres reciben ese reclamo de los hijos. Aquí se pudiera decir que somos a veces víctimas, como padres, víctimas de nuestras buenas intenciones. Y la respuesta es sí, somos víctimas de las buenas intenciones. Queríamos hacer lo bueno y nos salió algo chueco. Queríamos corregir, pero no lo hicimos de la manera correcta. Lamentándolo mucho, hay padres que a veces llegan a avanzada edad y se preguntan por qué este muchacho siempre me ha respondido feo, por qué este muchacho siempre ha estado lejos de mí, por qué los demás sí están conmigo, pero este es el más alejado. Bueno, quizás ese muchacho era tremendo, quizás ese muchacho no sacaba las mejores notas y te ocupaste de hacerlo sentir mal sin querer, comparándolo con los que se hacían las cosas bien. Y lograste el efecto contrario, se hizo más rebelde, se hizo más lejano a ti. Aquí, como padres, toca bajarnos del pedestal, un piso, y pedirle perdón a nuestros hijos. Pedirle perdón porque fue literalmente algo que no quisimos causarle, a pesar de que hicimos una herida en su corazón. No era nuestra intención hacerlo, queríamos que fueran mejores, pero logramos un efecto contrario. Pero ser cristiano se trata de esto. Se trata de entender que estas estructuras familiares no son rígidas. Gloria al Señor, somos humanos y podemos modificar nuestro comportamiento. Gracias al Señor podemos reflejar ahora el amor de Cristo y pedir perdón y bajarnos un peldaño y quitarnos ese estatus de papá que no le pide perdón a los hijos y hacerlo con toda la humildad, porque de eso se trata el Evangelio. De eso se trata el Evangelio. De ayudarte a hacer cambios y que eso que quizás era una familia disfuncional puede llegar a ser una familia perfectamente funcional. Puede llegar a serlo. Tú tienes en tus manos hoy una palabra que te reta a hacer cambios, a pedir perdón, a revisar en tu archivo, en tu memoria, en qué momento no fuiste lo suficientemente justos, o como padres, o como madre, o como padre solo. Porque quizás te has perdido años quizás, separado de ese hijo que siente un rencor, que a lo mejor no ha exteriorizado, a lo mejor está en su subconsciente, está por allá metido para atrás, pero que sí, hay un rencorcito por aquí. Pero cuando tú como padre vas y pides perdón, todas las cosas van a cambiar. No importa las veces que te toque hacerlo. Quizás lo vas a hacer y a lo mejor no a la primera vas a tener el resultado que quieres, pero no desmayes. Y busca acercarte a ese hijo al que quizás sin mala intención le hiciste daño.
El mismo Señor nos enseña a nosotros que Él no tiene favoritos. Cuando los discípulos le preguntaron, ¿quién de nosotros será el primero? El Señor dijo, el último, el que sirva, el más humilde, ese será el primero. El Señor no tiene favoritos. Y lo dice también Pedro en Hechos 10:34. Entonces Pedro empezó a hablar y dijo, en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas. En otras versiones dice, Dios no tiene favoritos. Dios lo que tiene son cercanos. Dios no tiene favoritos, Dios tiene cercanos. ¿Cierto o no que nuestros hijos más cercanos son los que más queremos? Son con los que compartimos, son los que más tenemos aquí cerca, pero somos nosotros que somos humanos. El Señor tiene un amor igual para todos, y es lo que nosotros no entendemos. El Señor quiere tu cercanía, el Señor quiere que lo busques de todo corazón, que lo busques de corazón en la alabanza, en la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, en la oración. Cuando te acercas a una persona necesitada, es el Señor allí. Esa es la cercanía que el Señor busca. Esto me hace recordar en Lucas 27, cuando Pedro y Juan ven al Señor en la orilla, y primero lo visualiza Juan y después lo visualiza Pedro. Cuando él va en la orilla, el primero que lo ve es Juan y lo reconoce. ¿Por qué? ¿Por qué primero él y después Pedro? Porque era más cercano. Era el discípulo que el Señor amaba, el que se acostaba en los brazos de Jesús, el que estuvo con María viendo el sufrimiento de Cristo en la cruz. Era el más cercano. Pedro, por su parte, sabemos el contexto. Pedro en un momento lo llevó a negar, lamentándolo mucho. Sin embargo, el amor de Pedro era eufórico por el Maestro. Y es el que de los dos, el que se lanza eufóricamente a su encuentro en la playa. Pero es la cercanía la que el Señor busca. El Señor el día de hoy, ahora llaman los músicos para que pasen. El Señor el día de hoy nos habla de perdón, de perdonar, de buscar cercanía con nuestros familiares, de sanar grietas en nuestra estructura familiar. No importa cómo es nuestra estructura familiar. Busca la reconciliación, busca el amor, refleja el amor. Quizás a lo mejor no tengas el resultado que quieres tan rápido como lo buscas, pero lo vas a tener. Pedir perdón es un acto de valentía. Perdonar también es un acto de valentía. Y es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Con nuestros padres, acercarnos más a nuestros padres. Nosotros como padres, acercarnos más a nuestros hijos. A veces la distancia es fatal. Y no hablo de la distancia física, porque hay hijos que pueden estar afuera del país. Pero esa llamada tan prolongada, 15 días, 20 días para hablar con ese familiar. No, tengo como un mes que no hablo con él, eso pasa. Si estás aquí, llama tú. No importa que te digan fastidioso, llama. Busca cercanía. Una vez alguien me dijo, no es lo mismo estar alejado que estar ausente. Esa ausencia es la que perjudica la estructura familiar. Es la que nos puede llevar a ser indolentes, incluso hasta ante la vida de un familiar. Mi oración el día de hoy es esa. Y quiero que te pongas sobre tus pies, si está en tu posibilidad ponerte. Los que no pueden, no importa. Y oremos para que el Señor nos muestre. Amén. Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Padre, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias, Padre,
porque nos has mostrado esto el día de hoy. Yo te pido, Padre, que traigas a nuestra memoria, Señor, aquellos momentos en los que no hemos sido justos, aquellos momentos en los que hemos usado la comparación o el favoritismo, Señor. Te pido, Padre, para que nos muestres también aquellos familiares a los que debemos perdonar, aquellos familiares a los que tenemos que pedir perdón. Te pido, Padre, por familias restauradas, unidas y cimentadas, Padre, en la roca que eres tú, Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a reflejar tu amor, ayúdanos a reflejar misericordia, así como tú la has tenido con nosotros. El acto que tú hiciste en la cruz, Señor, es definitivo. Tú nos perdonaste a nosotros allí en la cruz del Calvario. Yo te pido el día de hoy que así como tú lo hiciste, nos ayudes nosotros también a perdonar, Señor. Padre, a bajarnos de donde estemos y entender que no somos más por ser padres, que podemos ponernos el tamaño de nuestros hijos y pedirles perdón si es necesario. Yo te pido, Señor, que tú restaures, Padre, relaciones de padres, de hijos, de hermanos. Ayuda a los hermanos a tenderse puentes por medio de ese perdón también, Padre. Que ellos puedan volverse a comunicar, que se puedan hacer cercanos, que se puedan ver en reuniones familiares y recordar momentos bellos de su niñez, Señor. Padre, eso es lo que tú buscas, Señor. Una familia unida, porque es el modelo, es el previo que vamos a tener en el reino de los cielos, Señor. Donde todos nos veremos, donde todos nos encontraremos, donde te veremos a ti cara a cara y te diremos: santo, santo, santo eres, Señor. Padre, permite, Padre, en nuestras memorias ubicar cualquier situación de la que tengamos que arrepentirnos, perdonar o pedir perdón. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén.